Hola colegas, un gusto saludarlos. Mi nombre es Paulo Cornejo, soy coordinador regional de CBGSP para América Latina y el Caribe hispanohablante y hoy día tenemos una nueva sesión de este ciclo de webinarios sobre los informes del Inventario Nacional. Hoy día, en particular en esta sesión, estaremos abordando un tema que es la evaluación, análisis y reporte de la incertidumbre. Un tema que en general se tiende a ver como un tema bastante complejo dentro del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero y en esa misma índole, tomando el comentario que nos han hecho un montón de colegas de la región, es que abordaremos el tema hoy. Algunas normas básicas de convivencia, ya estamos bastante acostumbrados a este tipo de webinarios que estamos haciendo en el marco de la red de transparencia climática de América Latina y el Caribe hispanohablante. Durante la actividad, sus micrófonos estarán deshabilitados y durante las presentaciones ustedes podrán tener el chat para hacer preguntas, pero también aportar comentarios. Sumamente importante para nosotros compartir experiencia con los colegas. Por lo tanto, si usted tiene una opinión que dar, no solamente una pregunta, por favor, incluyan en el chat o también si es que usted quiere hacer la pregunta o el comentario directamente. Después de cada una de las secciones de esta sesión de hoy, vamos a abrir el espacio para preguntas y comentarios. Si quiere hablar, primero levante virtualmente su mano y le vamos a habilitar el micrófono para que usted mismo lo encienda. Finalmente, cuando vaya a hablar, por favor, identifíquese con su nombre, su país, su organización, para que así todos nos conozcamos. Algunos antecedentes para contextualizar de por qué estamos aquí. Básicamente, con la implementación del marco de transparencia reforzado del Acuerdo de París, todos los países deben presentar sus BTR, su informe bienal de transparencia. Estos informes tienen que presentarse cada 2 años a partir del 2024 y se tienen que desarrollar con la idea de dar cumplimiento a los requisitos de información que aparecen en las modalidades, procedimientos y directrices, que las conocemos como MPGs. Estos informes incluyen, entre otros temas, el informe del Inventario Nacional, el NIR, que lo conocemos, que a su vez el NIR consta de dos elementos. Uno es el documento del Inventario Nacional, que es el NIT, y de las tablas comunes para el reporte de la información, o también por su sigla en inglés, la CRT. A la fecha, 16 países de la red de transparencia climática han presentado su primer BTR y de ellos 13 han presentado el NIR como un documento por separado, lo que refleja, a nuestro parecer, en general, avances significativos en la provisión de información que sea oportuna, transparente y de calidad ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Así que de buena primera me gustaría más que felicitarlo a todos los colegas de los países que han podido presentar su documento, entendiendo el nivel de esfuerzo que ha significado para ustedes. Así que partiría dando un auto aplauso a todos los colegas por ese esfuerzo increíble. Ahora el desafío permanece, porque no obstante a que hemos podido dar cumplimiento, 16 países ya han dado cumplimiento a estos compromisos vinculantes, aún persisten un montón de brechas y desafíos para cumplir plenamente los requisitos de la MPG. O sea, aún tenemos desafíos por delante. Y es sumamente importante porque ya muchos países hemos iniciado el segundo ciclo de elaboración de BTR, que el segundo deberíamos estarlo presentando el próximo año durante el 2026. ¿Qué otras cosas podemos conversar respecto a esto? Básicamente, nosotros en Civic GSP y a través de la red de transparencia climática permanentemente estamos haciendo encuestas o estamos conversando con los países para ver qué es lo que realmente necesitan para poder fortalecer capacidades. Entonces, los equipos de inventario de los países nos dijeron que dentro de los principales retos que tienen en la elaboración de los informes del inventario nacional, está por un lado la elaboración del plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad. Por segunda parte, la aplicación de técnicas de empalme para garantizar la coherencia de la serie temporal y también el tema de la evaluación y reporte transparente de la incertidumbre. Eh, Se me perdió aquí.
Y en este contexto es que Civic GSP realiza un ciclo de webinarios para fortalecer las capacidades de los países de la red de transparencia climática en torno a precisamente estos principales desafíos que fueron detectados por los países. Entonces, a principio de año ya tuvimos una sesión, una primera sesión que abordó el tema de, el plan de aseguramiento de la calidad y control de la calidad, cómo reportarlo. La sesión de hace 2 meses atrás, algo por el estilo, abordamos la aplicación de técnicas de empalme para garantizar la coherencia de la serie temporal y hoy día entonces nos toca efectivamente en esta tercera sesión abordar lo que es la estimación cuantitativa, el análisis cualitativo y el reporte transparente de la incertidumbre en línea con los requisitos de presentación de información de la NPG, incluyendo aquí lo relevante es, en esta sesión vamos a incluir una mirada teórica. Nunca hay que olvidar la teoría en ese sentido, pero también vamos a abordar presentación de ejemplos y ejercicios prácticos para cada uno de los sectores del inventario y también para el nivel nacional. ¿Qué más les diría? Que básicamente entonces, resumiendo, el objetivo de la sesión de hoy día es fortalecer las capacidades técnicas e institucionales de los países participantes de la red de transparencia climática mediante el intercambio de conocimientos prácticos sobre la estimación cuantitativa, el análisis cualitativo y el reporte transparente de la incertidumbre con el objetivo último de mejorar la calidad de los NIR y dar cumplimiento con lo establecido en los párrafos 29 y 44 de la MPGs que tienen relación directa con la incertidumbre. ¿Cuál es la agenda de hoy día? Estamos en esta parte de introducción a la sesión para luego vamos a tener, hoy día va a ser un webinario, yo lo llamaría simple. ¿Por qué? Porque básicamente nos vamos a enfocar solamente en incertidumbre y vamos a tener una primera sesión donde se va a abordar una visión teórica y luego vamos a abordar una siguiente sección más enfocada en ejemplos concretos y ejercicios prácticos, ya que el tema de la incertidumbre es sumamente complejo, tanto la parte conceptual como la parte práctica, como calcularla y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que quiero destacar en este punto? Es que hoy día me va a estar acompañando una colega, amiga, muy preciada por mí y muy preciada por todo lo que es el ambiente de los inventarios de gases de efecto invernadero en la región, que es Guadalupe Martínez, consultora uruguaya que tiene un montón de experiencia trabajando tanto en el inventario de Uruguay, calculando incertidumbre, reportando, pero también ha trabajado con un montón de países de la región. También fue parte de la Secretaría Técnica de la Red Latinoamericana de Inventarios de Gases de Efecto Invernadero. Por lo tanto, yo me siento muy honrado y con mucho honor de poder contar con Guadalupe hoy día. Entonces, antes de avanzar, colegas, me gustaría que nos tomemos un tiempito para ver si podemos hacer un pequeño ejercicio que nos va a dar una entrada a lo que vamos a estar viendo hoy día dentro de esto de las incertidumbres. Así que les pido por favor que me acompañen en esta encuesta Menti. Voy a copiar el, el link, lo voy a copiar en el chat. Así que se viene en el chat para que puedan entrar directamente. Ahí ya está en el chat. Así que voy a cambiar ahora y voy a poner perfecto. Entonces, si me acompañan en esto, sería ideal. También vamos a esperar que se nos une un poco más de gente. Ya con 20 participantes le podemos dar hacia adelante. Perfecto. Entonces, la primera pregunta, como siempre, nosotros decimos la primera pregunta es, ¿desde dónde nos están acompañando hoy día, colegas? Será muy, muy, muy importante para nosotros. Nos acompañan desde el sur, desde el centro, Centroamérica, Venezuela. Un abrazo también a los colegas de allá. Veo que está Yusbelis, Frank. Desde México nos acompañan Guatemala, Argentina, Uruguay. Vamos viendo cómo se nos van sumando.
muy interesante. Vamos a ir a la siguiente diapositiva. Y aquí ya tenemos un desafío. Aquí con la organización planteamos tirarle un desafío de entrada directo y que diga si las emisiones de GEI en un sector son 10 kilotoneladas, con una incertidumbre del más menos 20%, con un nivel de confianza del 95%, esto significa que el error máximo posible en la estimación es del 20%. La estimación del próximo año debería estar dentro de ese rango del 20%, o existe un 95% de probabilidad de que el valor real se encuentre entre 8 y 12 kilotoneladas, o es seguro que el valor real de las emisiones está entre 8 y 12 kilotoneladas. Vamos a ver. Esto es sumamente importante porque es la forma en que interpretamos la incertidumbre. ¿Qué es en realidad la incertidumbre? Ya tenemos 7 respuestas. Veamos qué nos dicen. Ya tenemos 10 respuestas, 11 respuestas. Tenemos 15 respuestas. Vamos, vamos, está desafiante. Parece que están ahí pensando full. Ok, vamos a mostrar la respuesta correcta. Y la respuesta correcta es efectivamente. La incertidumbre siempre se habla del intervalo de confianza del 95% dentro de la incertidumbre. ¿Y qué quiere decir exactamente eso? Quiere decir que existe un 95% de probabilidad de que el valor real de la estimación que nosotros hicimos está entre 8 y 12 kilotoneladas. Una de las cosas interesantes dentro de los inventarios de gas efecto invernadero es que mayormente nosotros lo que estamos haciendo es estimar emisiones, no medir emisiones. Por lo tanto, existen ciertos rangos de incertidumbre que siempre vamos a tener. Vamos a pasar a la siguiente pregunta, también un desafío para ustedes, es la transparencia en la comunicación de la incertidumbre. Es importante principalmente porque, básicamente, porque permite a otros países comparar la precisión de su inventario, proporciona el contexto para interpretar las tendencias de emisiones y la eficiencia de las políticas. Es un requisito obligatorio que, de no cumplirse, conlleva sanciones económicas, demuestra que el país tiene el inventario más preciso posible. ¿Cuál es la alternativa? Ya tenemos una respuesta ya. Tenemos dos respuestas. Aquí tenemos tenemos 13 respuestas. Vamos a ver qué nos dice la gente. En la anterior tuvimos 18 respuestas. Vamos a esperar. Ya tenemos las 18. Bueno, vamos a ver la respuesta correcta, o la más correcta podría ser. Básicamente, aquí hay un tema súper importante. La incertidumbre es una herramienta dentro de los inventarios de gases de efecto invernadero que busca la optimización del uso de recursos. En realidad te enfoca a entender el contexto de las cosas y a entender dónde están las posibles oportunidades de mejora. Una de las cosas que nunca tenemos que hacer con la incertidumbre, en cierto sentido, es comparar incertidumbres y decir, mi inventario es mejor o peor que el inventario X porque tiene más o menos incertidumbre. La incertidumbre no funciona de esa forma, funciona básicamente para entender el contexto con el que estamos desarrollando, es una forma te ayuda a interpretar las tendencias de las emisiones o la dinámica o el perfil de emisiones dentro de un país. Entonces, eso, muchas gracias a todos por... no, me faltaba una pregunta, disculpen, disculpen, disculpen. Que aquí también esto se lo queríamos dejar a ustedes para después tomarlo y analizarlo y ver dónde podemos enfocar a su vez el tema de la incertidumbre. La pregunta es, ¿cuáles son los principales desafíos para reportar la incertidumbre que ustedes han tenido? Ahí si pueden escribirme algún párrafo cortito, que después nosotros usamos esto y lo podemos calcular la incertidumbre usando conceptos de expertos, claro. O sea, siempre las directrices del IPCC te dicen que la incertidumbre puede ser estimada con base en dictamen de expertos.
pero obtener esos dictámenes de expertos usualmente se vuelven complejos. Claro, conocer y aplicar la metodología de cálculo de la incertidumbre para cada sector y luego para el inventario general. Efectivamente, eso es lo que nosotros llamamos estimar cuantitativamente la incertidumbre. La data para generar el inventario, siempre el tema de la data. Una de las cosas súper importantes que hay que tener en consideración es que idealmente la data que ustedes usen para el inventario tenga asociada una incertidumbre conocida. Datos de actividad incompleto, baja calidad, factores de emisión poco representativos, la interpretación y la aplicación de la metodología. Es un tema súper importante lo que acaban de poner aquí, la interpretación y la aplicación de la metodología. El tema de la aplicación de la metodología, a mi parecer, tiene relación con la estimación cuantitativa, pero la interpretación es donde muchas veces nosotros nos quedamos estancados en cómo interpretamos la incertidumbre. Por eso era interesante la pregunta anterior que yo le hacía, ¿para qué nos sirve la incertidumbre? Y ahí es donde está el concepto de análisis cualitativo, porque la MPGs, en los requisitos del MPG, plantea que los países deberían estimar cuantitativamente y analizar cualitativamente. Entonces, justamente el tema de cómo interpretamos la incertidumbre es un desafío bastante grande para todos. ¿Qué otra cosa nos van diciendo? Conocer la metodología, fuente de datos confiable, exactamente. Lo que les decía, fuente de datos confiable es sumamente importante porque la idea es que los datos a su vez también tengan incertidumbre. Rellenado de series de datos, contar con data tiempo para realizar los cálculos y realizar las estimaciones. Muchas gracias por sus comentarios, colegas. Yo nada más que decirles que estos comentarios nosotros los guardamos, después los utilizamos justamente para definir qué es lo que vamos a estar haciendo como actividades. De hecho, como les mostraba, estos mismos ciclos de webinarios surgen a través de la consulta con los países y los países nos remarcan esos tres desafíos principales. Así que muchas gracias, colegas, por su feedback que tenemos. Y ahora, sin más preámbulo, voy a primero, no te he puesto como moderadora, Guada. Te voy a poner como moderadora lo primero, lo primero. Y sin mayor preámbulo, ahora le doy el pase a mi querida colega Guadalupe para que empiece la parte entretenida de este webinario. Ya todo lo anterior fue una introducción a ello. Así que Guadalupe, todo tuyo, el piso. No sé si me escucha. Sí, me escucha. Te escucho perfecto. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a todos y todas por estar, buenos días primero, por estar el día de hoy en este tema de incertidumbres que nos atañe el día de hoy. Bueno, la idea entonces, hoy va a ser poder conversar primero una parte un poquito más teórica. Vamos a tratar de que la parte teórica sea lo más amena posible. Sabemos que la parte de las incertidumbres, la parte teórica, quizás tenga un poco componentes técnicos, quizás no sean tan entretenidos. Vamos a tratar de hacerlo lo más ameno posible. Vamos a hacer una sesión de preguntas y respuestas y después vamos a ir a una parte un poquito más práctica de ver cómo podemos estimar entonces las incertidumbres de forma un poquito más práctica. Voy a compartir mi pantalla. Un segundito. Ténganme paciencia porque tengo varios monitores y a veces eso complica un poco. Ya, la vemos perfecta en estos momentos. Ahí está, perfecto. Muy bien. Lo que no sé si tengo acá es puntero láser. Tengo puntero láser. Perfecto. Muy bien. Bueno, antes que nada, y un poco en línea, me voy a poner, tengo media hora, ¿no? Sí, para esta sesión. Así no me extiendo de más. Ya los que me conocen Como, como, saben que como tú quieras, Guada, tenemos bastante holgura en los tiempos. Si quieres, yo te aviso en la media hora o te aviso 25 minutos como tú me digas. está perfecto. Dale, Así no me 25 minutos te extiendo, aviso. así no me extiendo más. No, igual ya acá me pongo un timer. Bien. Bueno, como estuvo comentando Pablo, lo primero que tenemos que tener en cuenta es, bueno,
¿para qué necesitamos el análisis de incertidumbre? Muchas veces comentando con compiladores de inventario, siempre surge este tema de las dudas y los miedos con respecto a las incertidumbres y con respecto a si una incertidumbre alta de un inventario va de alguna forma a invalidar todo el trabajo que hicimos o no. Esa siempre es una pregunta que está presente y que siempre aparece y que es recurrente a lo largo del tiempo, tanto para expertos sectoriales como compiladores. Entonces, primero, y tener en claro que el análisis de la incertidumbre es un medio, es una forma para poder priorizar esfuerzos nacionales. Y la idea es poder reducir la incertidumbre. De ninguna forma una estimación de una incertidumbre va a tener como objetivo cuestionar la validez de los valores que nosotros estemos presentando de nuestro inventario. Entonces, el análisis de la incertidumbre siempre va a ser una herramienta para poder incrementar la calidad del inventario. Entonces, eso va a ser un primer mito que tenemos siempre que derribar. No podemos cuestionar la validez de los valores del inventario en función del número que estemos determinando de la incertidumbre. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos específicos, en particular de algunos sectores y algunos factores de emisión que vamos a ver que tienen unas incertidumbres bastante altas, entonces vamos a estar conversando acerca de eso. En última instancia, el objetivo principal es obtener estimaciones de las emisiones, remociones, absorciones de alta calidad. ¿Sí? Ese es el principio general. Una forma de alcanzarlo es siguiendo las buenas prácticas de las directrices del IPCC y su refinamiento 2019. O sea, ese es el norte que siempre tenemos que seguir cuando estamos elaborando un inventario. El análisis de la incertidumbre es otro de los elementos para poder, por supuesto, que dar seguimiento y es uno de los elementos para poder cumplir con la calidad del inventario. Pero, y ahí hay un recordar bien grande, y quizás aquí los que estemos por el sur, que tenemos 4 estaciones y que tenemos un invierno, tenemos una analogía le decimos de la frazada corta, ¿no? Cuando tenemos una frazada corta, o nos tapamos arriba, nos tapamos los pies y siempre nos va a quedar frío en algún lugar. Entonces, cuando tenemos recursos, estamos cortos de recursos o no tenemos recursos absolutamente para todo, nos tenemos que fijar en dónde tenemos que poner los recursos. Entonces, ¿en dónde vamos a tener que poner los recursos? En realizar y mejorar las estimaciones del inventario, en tener un inventario de alta calidad. Si tenemos que elegir entre mejorar la estimación de las incertidumbres y mejorar la estimación del inventario, los esfuerzos siempre tienen que estar en mejorar la estimación del inventario. Eso va a llevar a reducir la incertidumbre del inventario. ¿Sí? Pero no centrarse en el cálculo o en mejorar el cálculo, no es no centrarse, sino si tenemos esfuerzos reducidos, centrémonos en mejorar la estimación del inventario, no en mejorar la estimación de la incertidumbre del inventario. Si mejoramos el cálculo del inventario, vamos a estar mejorando la incertidumbre del inventario en sí mismo. ¿Sí? Eso para tenerlo siempre presente. Punto clave. Requisitos de las MPG. Me quedó un poquito chiquito, aquí fue una captura de las MPG. ¿Qué tenemos como requisito? Aquí esto es un extracto directamente de las MPG y cada parte entonces tiene que estimar cuantitativamente y analizar cualitativamente, estos son los dos puntos importantes que estaba mencionando Paulo, la incertidumbre, las estimaciones y remociones o absorciones de cada categoría, fuente, sumidero, y aquí son otro punto importante, del primer y el último año del informe. Esto también es un tema que muchas veces es sujeto de cuestionamiento, es decir, bueno, si yo apenas tengo idea de cómo calcular una incertidumbre, además me están pidiendo que calcule del primer y del último año. Ahora vamos a estar viendo formas de cómo poder sortear estas dificultades. Además, nos solicitan que estimemos la incertidumbre de la tendencia, relativa a la tendencia entre el año inicial y el último año que se haya reportado. Y nos dicen al menos con el método 1, que ahora vamos a conversar acerca de cuál es ese método 1. Y por supuesto que en particular, este artículo tiene
pues se puede aplicar flexibilidad, entonces se puede aplicar en este punto flexibilidad, ¿sí? Pero sí igualmente nos dice que como mínimo se requiere un análisis cualitativo de la incertidumbre, las categorías principales, ¿sí? Utilizando las directrices del IPCC, etcétera, ¿sí? En el caso que no se dispongan datos cuantitativos para estimar cuantitativamente las incertidumbres. En este caso podemos hacer una estimación de al menos alto, medio o bajo, y poner en un plan de mejora cómo estaríamos estimando las incertidumbres a futuro. Entonces, para tener claro cuáles son los requisitos, tenemos que estimar cuantitativamente, analizar esos resultados. Las incertidumbres tienen que estar estimadas para el primer año y el último año, y además tenemos que tener la incertidumbre de la tendencia y con un método 1, que va a ser el que vamos a estar abordando el día de hoy, ¿sí? Con un método 1. Antes de comenzar, y esto como para tener un poco de perspectiva acerca de las incertidumbres, esto es saliendo un poquito de lo que son las directrices del IPCC. Cuando estamos hablando de estimaciones de las incertidumbres, estamos hablando de estimación de incertidumbres como ustedes podrían haber estimado cuando estaban estudiando en la facultad, en la universidad, en su respectiva carrera, ¿sí? Es el mismo tipo de estimación de incertidumbre que ustedes en algún momento ya lo habrán visto. Entonces, ahí nos tenemos que remitir a cuáles son las definiciones de incertidumbre, ¿sí? Una clase de estadística, volviendo, ¿no? a las clases universitarias. ¿En dónde podemos obtener información de base de lo que son las incertidumbres? Esto es por fuera de lo que serían inventarios, y toda esta información de base es la que luego se aplica a los inventarios. Bueno, podemos tener, por ejemplo, las normas ISO, ¿sí? Que nos dicen cómo estimar incertidumbres. Esto es por si ustedes quieren profundizar acerca de la estimación de las incertidumbres. Este es un buen punto de partida. Yo esto se los dejo para que ustedes lo puedan tener como guía para poder seguir profundizando. Cuando hablamos de incertidumbre, lo que hablamos es de la falta de conocimiento del valor real, ¿sí? De una determinada variable. Y lo que sí vamos a saber es que va a estar en un determinado rango con una determinada probabilidad de que el valor se encuentre dentro de ese rango, ¿sí? Y vamos a decir que la probabilidad que se encuentre dentro de ese rango va a ser de un determinado porcentaje. A eso le vamos a llamar, ¿sí? Un determinado, el famoso, ¿sí? Alfa, o intervalo de confianza de un determinado porcentaje. Las directrices del IPCC trabajan tanto del 2006 como su refinamiento de 2019, trabajan con un intervalo de confianza del 95%, y va a ser entonces con el nivel de confianza que nosotros vamos a estar trabajando. Volviendo un poquito a los principios de la incertidumbre, como comentaba anteriormente, y esto es para hacer un poquito una distinción. Y tenemos que tener esto bien claro, porque esto es, de vuelta, estamos volviendo como las bases de estadística, ¿no? Volvemos un poquito a las bases de estadística. Esto es para hacer una distinción entre lo que es la incertidumbre expandida, que corresponde a los intervalos o al intervalo de confianza, y lo que es una incertidumbre estándar. ¿Por qué hago esta distinción? Porque dependiendo de la información que tengamos, no sé si estamos hablando de un equipo calibrado, si estamos hablando de una incertidumbre que nos dan en un análisis, nos pueden estar dando la incertidumbre expandida, o sea, el intervalo de confianza, o nos pueden estar dando la incertidumbre estándar. Y no es lo mismo, ¿sí? La incertidumbre expandida ya tiene en cuenta el intervalo de confianza. Y al tener en cuenta el intervalo de confianza, lo que está teniendo en cuenta es una probabilidad de cobertura. Al tener en cuenta esa probabilidad de cobertura, tiene en cuenta este famoso factor K, que en algunas literaturas se llama factor Z, ¿sí? Que tiene un determinado valor dependiendo de cuál sea el nivel de cobertura, si es de 68, 80, 95, 99%. Y si ustedes hacen un poco de memoria, nuevamente de algunas clases de estadística, para el 95% de confianza hay un valor de 1.96, que lo podemos redondear en 2. Entonces, y volviendo un poquito para atrás, las directrices del IPCC lo que consideran siempre es la U grande, que sería la incertidumbre expandida, que corresponde al intervalo de confianza. Este intervalo de confianza corresponde a, ya teniendo en cuenta este 95% de cobertura.
¿sí? O sea, con un nivel de confianza del 95%. Si nosotros tenemos, porque tenemos un dato de, y estoy pensando, por ejemplo, en UTCUTS, que muchas veces se trabaja con medidas de campo, que se van y se miden densidades o que se miden diámetros de determinados tipos de bosques, etcétera, tener esa precaución de si estamos trabajando con una incertidumbre estándar, si estamos con qué nivel de confianza estamos trabajando cuando nos están brindando una información para poder ser coherentes con el reporte. Ahora igualmente vamos a estar conversando un poquito más acerca de eso. Entonces, resumiendo eso, lo que estamos teniendo es este tipo de intervalos. Tenemos un intervalo, no sé, que va a estar entre menos un valor y más un valor, y el valor se va a encontrar dentro de ese rango. Pero ahora, dentro de ese rango va a tener una determinada probabilidad de ocurrencia. Entonces yo puedo decir, bueno, ¿cuál es la probabilidad de ocurrencia? La probabilidad de ocurrencia va a estar dada por una determinada función. Muchas veces lo que nosotros decimos es que esa función va a ser una función de tipo, con una distribución de tipo normal. A eso lo que llamamos es una función de densidad de probabilidad. Lo que asume las directrices del IPCC es que la función, ¿sí? esta función de densidad de probabilidad, siempre o en general va a tener una distribución de tipo normal. Lo que estadísticamente también hemos visto en muchos de nuestros cursos previos que han visto ustedes también de estadística, es que cuando combinamos diferentes variables, muchas veces se tiende a tener una distribución normal. La realidad es que cuando tenemos variables que no son negativas y que tienen una incertidumbre alta, la distribución, en vez de ser normal, tiende a ser, y voy para aquí abajo, tiende a ser una distribución de tipo log normal, que es este tipo de distribución. Entonces el valor va a estar entre menos u y u, pero no va a tener una distribución simétrica de este tipo y normal. Puede ser una de este tipo. O puede ser una distribución uniforme. ¿Cuáles son las distribuciones uniformes? Quiere decir que tiene la misma probabilidad de estar entre, ¿no? Tengo una probabilidad que está entre menos u, y la probabilidad de que esté en cualquiera de estos puntos va a ser exactamente la misma, porque no tengo idea. Puede estar entre menos 5 y 5 y la probabilidad de que esté entre menos 5 y 5 es la misma. También podemos tener distribuciones de tipo triángulo, y aquí tengo un ejemplo bien claro para darles cuál es la distribución de tipo triángulo. Ustedes tienen un juicio experto y en ese juicio experto, el experto les dice, voy a poner un ejemplo de más o menos de lo que, de un poco mi área de residuos. Seguramente la tasa de disposición en esta región es de mínimo un 60%, máximo, por decir, un 70%, y el valor seguro es 65%. Esa puede ser una distribución de tipo triángulo. Entonces el experto nos dice el mínimo, nos dice el máximo y nos dice cuál es el valor más probable. Entonces la función de densidad de probabilidad nos dice que el valor más probable va a ser en el pico, ¿no? En este caso, en el caso que yo les di justo está en el medio, ¿no? Pero puede ser que esté en un valor más cercano al mínimo o más cercano al máximo, ¿sí? Entonces la probabilidad más alta me la va a estar dando el experto y me va a decir la probabilidad más alta es esta, ¿sí? Pero puede tener este valor mínimo y este valor máximo. Esa densidad de probabilidad es una densidad de tipo triángulo, ¿sí? Entonces, bueno, podemos tener todas esas funciones que describan cuál es la probabilidad de que el valor se encuentre entre un valor mínimo y un valor máximo, ¿sí? En general, entonces, ya dijimos, para las directrices del IPCC vamos a estar trabajando con un nivel de confianza del 95%. Las distribuciones pueden ser de tipo, las funciones de densidad de probabilidad, que es lo que estuvimos conversando, pueden ser de tipo simétricas, como en este caso. Entonces voy a tener una incertidumbre de, por ejemplo, en este caso que tenemos aquí, más menos 30. Pero pueden ser que no sean simétricas, como en este caso, que tengo menos 50 en el rango inferior y más 100 en el rango superior. ¿Puede suceder? Sí, por supuesto, puede suceder. Y vamos a ver algunos ejemplos. Para ilustrar algunos términos que vamos a estar conversando, aquí tenemos como una especie de objetivo, ¿sí? Y este sería un caso de exactitud y precisión, ¿sí? Tengo un tiro al blanco, es exacto y preciso. En el caso A, sería un caso en el cual tengo una precisión.
¿Por qué tengo precisión? Porque en realidad tengo varias repeticiones que están siendo iguales, ¿no? Tengo una repetición y están dando en el mismo punto. El tema es que no están dando en el objetivo, por lo tanto estoy teniendo un sesgo. Y esto se puede deber a un error de tipo sistemático, ¿sí? Un error tipo sistémico. Después podemos tener este caso C, que puede ser exacto, pero en realidad tengo un error aleatorio. ¿Qué quiere decir que tengo un error aleatorio? Que estoy teniendo un error que está por encima o por debajo, ¿sí? Que no tiene un sesgo fijo, que puede estar por encima o por debajo del valor objetivo, y después tengo casos en que no es, ¿no? No es ni preciso ni exacto, que sería en este caso B. ¿Sí? Esto como para estar hablando entonces lo que son errores aleatorios, errores sistemáticos, lo que estamos hablando de sesgo, preciso y exacto. ¿Sí? Bueno, entonces, para seguir continuando, ¿qué es lo que vamos a estar realizando? Lo que tenemos que realizar para poder hacer un análisis de incertidumbre de un inventario, lo primero es que tenemos que tener, por supuesto, que el inventario exhaustivo esté completo para poder realizar las estimaciones. Vamos a hacer las incertidumbres a nivel nacional y a nivel de la tendencia. Para eso es necesario contar con las incertidumbres de cada una de las variables que estén involucradas en la estimación de esas emisiones. Esto implica los factores de emisión, los datos de actividad y cada uno de los parámetros, que por supuesto que contribuyan a la incertidumbre. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que determinar las incertidumbres de cada una de esas fuentes que contribuyan, ¿sí? De los datos de actividad, de los parámetros, de las variables, y luego tenemos que combinarlas para poder determinar lo que serían las incertidumbres del inventario total, para determinar lo que serían las incertidumbres de la tendencia, o sea, vamos a tener que hacer la incertidumbre del año base, del año de referencia, y la incertidumbre del año final. Muchas veces la incertidumbre del año inicial y la incertidumbre del año final van a ser diferentes, y esto tiene sentido. Pensemos, por ejemplo, que la incertidumbre del dato de actividad del año 1990 seguramente no vaya a ser la misma que la incertidumbre del dato de actividad del 2022. Con estadísticas mejoradas, sistemas informáticos, etcétera, seguramente el dato de actividad que hayamos tomado del año 1990 provenga de papeles, un juicio experto o una técnica de empalme, porque ni siquiera teníamos el dato y tuvimos que hacer una extrapolación, ¿sí? Entonces, muy probablemente las incertidumbres quizás no sean las mismas, ¿sí? Bien. ¿Cómo manejamos la incertidumbre dentro del inventario? Bueno, las incertidumbres tienen que estar dentro del esquema general de la elaboración de los inventarios, o sea, es parte del ciclo de inventario. Cuando estamos recolectando los datos, es muy importante poder hacer una solicitud de la información de la incertidumbre, o sea, cuando estamos haciendo la recolección de la información, poder tener un subítem, en el caso que sea posible, por supuesto, para solicitar al proveedor de información que provea, además del dato de actividad, que provea la incertidumbre, ¿sí? Y que esto pueda pasar por un control de calidad. Y ahí es donde se puede analizar la incertidumbre. Cuando pasa por el control de calidad tenemos un análisis de esa incertidumbre. Esa incertidumbre es muy alta, es muy baja, podemos tener una retroalimentación para ver qué es lo que está sucediendo, podemos hacer algunas correcciones, ¿sí? También puede pasar por un proceso de aseguramiento de la calidad en el cual también nos generen oportunidades de mejora. Y todo, luego de hacer la estimación de la incertidumbre, todas las oportunidades que hayamos identificado van a ir a un plan de mejora. Y este es uno de los puntos muy importantes de lo que es el análisis de las incertidumbres, que es alimentar el plan de mejoras, porque nosotros vamos a estar identificando puntos clave que tenemos que mejorar para poder mejorar no solamente la estimación de las incertidumbres, sino también para mejorar la estimación de las categorías, para mejorar la estimación de las emisiones y las absorciones de cada una de las categorías. Por lo tanto, uno de los puntos clave a destacar es la alimentación que va a tener todo este proceso del análisis de las incertidumbres al plan de mejora para el siguiente ciclo de inventario. Y la relación también que tiene con el control de calidad. Con el control de calidad, si yo estoy realizando todo este proceso, hago un análisis de la incertidumbre y con el proceso de control de calidad puedo volver hacia atrás para poder mejorar la estimación de la incertidumbre, mejorar la estimación de la categoría, mejorar un modelo para que baje la incertidumbre, ¿sí? Y de esa manera terminar mejorando la estimación.
Por lo tanto, es muy importante esta fase del análisis de la incertidumbre, que es uno de los puntos que justamente que solicita las MPG, ¿sí? Este punto es uno de los puntos entonces que está solicitando, que son requisitos de las MPG, el análisis de las incertidumbres. No solamente el análisis de la incertidumbre y del valor final, sino de las incertidumbres individuales que vamos obteniendo y del análisis de la incertidumbre a lo largo del proceso de la generación del inventario. Me voy a ir apurando un poquito. Entonces, varios pasos. Primer paso, identificación de las causas de las incertidumbres. Vamos identificando las causas. Ahora vamos a ir viendo. 2. Estimación de los valores de esas incertidumbres. O sea, yo identifico las causas, digo, bueno, tengo causa de incertidumbre en el dato de actividad, en este parámetro, en este factor de emisión, en el modelo. Bueno, y después a todo eso que identifiqué le tengo que poner un valor, un número. ¿Cuál es la incertidumbre de este dato de actividad? ¿Cuál es la incertidumbre del modelo que estoy aplicando? ¿Cuál es la incertidumbre de haber aplicado esta técnica de empalme? ¿Cuál es la incertidumbre del modelo que estoy utilizando? ¿Cuál es la incertidumbre de este factor que utilicé? Lo cuantifico. Bien. Tercer paso, combinación matemática. Luego que obtengo todos esos valores individuales, los tengo que combinar para poder calcular la incertidumbre. Primero, de la categoría, el sector y del inventario en general. Para esto vamos a tener algunas ecuaciones que las vamos a estar viendo ahora. Y el cuarto punto importante, luego de todo el análisis que estuve mencionando recién, armar un plan de mejora. Muy importante para el ciclo siguiente, ¿sí? Y vamos a ir viendo entonces punto a punto. Número 1, causas de las incertidumbres. ¿Cuáles pueden ser causas habituales de las incertidumbres? Algunas, faltas de exhaustividad. Aquí tenemos, esto está tomado de las directrices del IPCC y nos dice cuáles son las causas de las incertidumbres, estrategias para mitigarlo y algunos comentarios generales. Bueno, causas de incertidumbre. Falta de exhaustividad. Por ejemplo, se omitieron algunos componentes del sistema o, por ejemplo, tengo 10 empresas en el país y relevé la información de 3. Bueno, entonces aquí tenemos que conceptualizar nuevamente para, en este caso sería recolectar mayor información, etcétera. ¿Este método es correcto? Bueno, esto tiene que pasar si pasa por el proceso de control de calidad, seguramente esta incertidumbre pueda ser minimizada. El modelo tiene sesgos, ya vimos la definición de sesgo. ¿Tiene errores aleatorios? Bueno, ¿cómo puedo mejorar este modelo? ¿Cómo se puede mejorar el modelo? Bueno, por supuesto que reformulando el modelo, empíricamente, ¿sí? Corriendo el modelo con valores específicos para verificar la validez de ese modelo, dictámenes de expertos, ¿sí? En casos que la validación, como dice aquí, una validación estadística, por ejemplo, no sea posible. Cuando tengo falta de datos, bueno, dictamen de expertos. El dictamen de expertos es algo que es sumamente importante. También puedo utilizar técnicas de empalme que están descritas en las directrices del IPCC. No tengamos miedo a la falta de datos. Cuando no tenemos datos, las directrices del IPCC nos dan lineamientos específicos para saber qué hacer en el caso que tengamos falta de datos. Es claro que en algunos casos específicos, si tenemos una falta de datos en un periodo de tiempo que es muy grande, no hay técnica de empalme que pueda reproducir las circunstancias nacionales. Ustedes recuerden que siempre las técnicas de empalme que utilicen tienen que representar las circunstancias nacionales. Las directrices del IPCC nos dan diferentes técnicas de empalme que pueden ser datos sustitutos, datos análogos, datos subrogantes, proxies, interpolaciones, etcétera, para poder sobrellevar estos temas, dictámenes expertos, para poder sobrellevar este punto. Muchas veces estos puntos se pueden subsanar en el tiempo porque la información se puede recolectar en años posteriores, pero cuando se trata de años, de los primeros años del inventario, como les decía antes, la falta de datos no se va a poder solucionar en el tiempo, ¿sí? Entonces tenemos que buscar cuál sea la mejor forma para poder completar esa serie. Cuando la falta de datos es muy grande, o sea, por periodos de tiempos muy grandes, hay que buscar
un proxy o un dato subrogante, dato sustituto, que represente de mejor forma la circunstancia nacional para poder reconstruir la serie temporal. Siempre recuerden que no se puede, por ejemplo, hacer una extrapolación de, no sé, de 15 años para atrás lineal, ¿no? Porque eso seguramente no representa la realidad nacional. Entonces, también cuidado al aplicar esas técnicas. Falta de representatividad de los datos. Esto está análogo con lo que, o sea, de acuerdo a lo que te venían diciendo. Siempre las técnicas que utilicemos tienen que representar las circunstancias nacionales. Cuando ustedes elaboren un inventario, la variación en las emisiones, si ustedes ven que hay una suba de un 5%, una baja de un 5%, tiene que tener una explicación de que hay alguna circunstancia nacional que lo explique. ¿Sí? Eso es clarísimo. Error de muestreo, bueno, eso empíricamente y estadísticamente se puede mejorar. Podemos mejorar el muestreo para bajar la incertidumbre de ese muestreo, aumentando el número de muestras, mejorando la estrategia del muestreo, ¿sí? Si hay un error de medición o un componente aleatorio, se puede también mejorar de diferentes. Aquí tenemos algunas formas, ¿no? De empíricamente, con dictamen experto, generación de informes o clasificaciones erróneas. El tema de las clasificaciones erróneas em, es bastante común. Muchas veces las directrices nos dicen para diferentes categorías o sectores que tenemos determinadas clasificaciones y muchas veces, bueno, quizás nos podemos equivocar. Aquí tenemos que trabajar muchas veces, es importante poder trabajar los compiladores y los expertos sectoriales con expertos propios del sector para poder seleccionar cuáles son las mejores clasificaciones y hacer analogías muchas veces entre las clasificaciones de IPCC y la nomenclatura del país, que a veces llevan a este tipo de errores, ¿no? Datos faltantes ya lo estuvimos comentando. ¿Cómo se cuantifican? Identificamos las fuentes de incertidumbres. Dijimos, bueno, tengo esta ecuación, en esta ecuación tengo este dato de actividad, este factor de emisión y este parámetro, y cada uno de ellos tiene una incertidumbre. ¿Cómo le pongo un valor? Entonces, evaluamos todos los datos, identificamos los parámetros, identificamos la fuente de incertidumbre y tenemos que cuantificar esas incertidumbres. Aquí tenemos dos tipos. Uno, si tenemos una medición o si tenemos un método indirecto, o sea, si es un cálculo de un dato de actividad por un factor de emisión. Si tenemos una medición, y por ejemplo, ¿cuándo es una medición? Voy a poner un ejemplo de medición. Tenemos un sitio de disposición final que tiene captura de biogás. Entonces ahí, en este caso, es una medición. Estoy midiendo. Entonces el error que puedo llegar a tener la incertidumbre va a ser la incertidumbre puede ser la incertidumbre del equipo. Entonces tengo que ver la incertidumbre del equipo, ¿sí? O si es indirecto, en el caso de que tenga un cálculo, que es en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces ahí tengo, en el caso más sencillo, un dato de actividad por un factor de emisión. Ahí tengo que buscar cuál es la ecuación, cuáles son los componentes de la ecuación y individualmente cada uno de esas incertidumbres. ¿De dónde pueden salir esas incertidumbres? De dos lugares. Pueden ser país específico, que muchas veces no se tiene, y o si no, podemos utilizar los valores por defecto de las directrices del IPCC. Y aquí ustedes me preguntan, pero ¿y qué representatividad tiene una incertidumbre que sea por defecto del IPCC? ¿Cómo sé si esa incertidumbre, que es de un dato de actividad, que es nacional? Porque yo lo tomé de la fuente de mi Ministerio Nacional y voy a aplicar una incertidumbre del IPCC. Bueno, ¿se puede? Sí, por supuesto. ¿Qué hizo IPCC? La IPCC lo que tiene son rangos y valores, o sea, más o menos, de incertidumbres que son típicas, por ejemplo, de estadísticas o para determinados valores que se pueden aplicar. Generalmente lo que suele pasar es que esos rangos de incertidumbre pueden ser un poquito más grandes de que si nosotros lo tendríamos país específico, pero en el caso de que no tengamos datos país específico, podemos recurrir a utilizar estos valores de incertidumbre por defecto.
¿Qué es lo que va a suceder en este caso? Cuando nosotros mejoremos o si mejoramos las estimaciones, claro, vamos a seguir manteniendo las incertidumbres por defecto, entonces no se va a ver reflejado esa mejora en la mejora de la incertidumbre, ¿sí? Esto es, ¿no?, algo que puede llegar a suceder. Pero igualmente este tipo de cálculo es válido, ¿sí? Es totalmente válido y nos sirve igualmente para poder identificar cuáles son las principales fuentes de incertidumbre dentro del inventario. Porque como les decía, estas incertidumbres por defecto de las directrices del IPCC, lo que nos van a dar son rangos típicos de incertidumbre de esas variables, ¿sí? Y la idea es poder comenzar con estas incertidumbres por defecto de las directrices del IPCC y a medida que el país pueda irlas sustituyendo por incertidumbres país específico, lo va sustituyendo por incertidumbres que sean país específico. Los esfuerzos, nuevamente, siempre tienen que estar en mejorar las estimaciones. A medida que se puede ir entonces mejorando las fuentes de las incertidumbres que sean también país específicos, ¿sí? Siguiente punto, la combinación matemática. Guada, Ya terminé. estamos como sobre el tiempo, pero dale nomás. Pero ten en Dale, consideración que estamos sobre el tiempo. creo que vengo bastante bien igual. Último punto entonces, no último, pero casi, la combinación matemática. Tenemos las incertidumbres, vamos a combinarlas. ¿Cómo las combinamos? Tenemos dos métodos. El primer método, que es el más simple, que es el de propagación del error. Tenemos unas hojas de cálculo para poder hacerlo. El refinamiento del 2019 nos da una hoja de cálculo ya programada para poder utilizarlo. Y ahora en la siguiente sesión se los voy a mostrar. Se pueden estimar incertidumbres de categorías individuales, de todo el inventario y la tendencia, ¿sí? Y hay ecuaciones específicas para esto. Tiene algunas dificultades cuando tenemos incertidumbres que son asimétricas o que hay algunas correlaciones, pero las directrices del IPCC nos dicen igualmente, si no se cumplen con las condiciones para utilizar el método de propagación de error, usted puede utilizarlo como una primera aproximación. Eso es importante. El método 2, que es la simulación de Monte Carlo, es un método que es más complejo. Se puede utilizar se puede requerir algún software especializado o programación en, no sé, en algún, no sé, en Python, etcétera. Lo que se hace es seleccionar, utilizar los rangos de los datos de actividad, más menos tanto, rango del factor de emisión, más menos tanto, y estimar las emisiones para todos esos rangos. Entonces, en vez de tener un único valor de la emisión, voy a tener muchos valores de emisiones. Y lo que voy a terminar teniendo es una función, ¿sí?, una distribución de las emisiones, dependiendo la combinación del dato de actividad, factor de emisión, para cada uno de los rangos que tengamos. Entonces, en vez de calcular la emisión con el dato de actividad y el factor de emisión, lo que tengo en cuenta son los rangos, los rangos del dato de actividad y los rangos del factor de emisión, con su función de probabilidad, si es normal, si es, ¿no?, el tipo de función función de probabilidad que tenga cada uno. Y lo que voy a obtener entonces es un rango con una función de distribución de las emisiones, en vez de tener un único valor. Para esto se necesita, por supuesto, o un software, hay software especializados para hacer simulación de Monte Carlo, o programar, como les decía, en algún entorno de R o de Python para poder hacerlo. Hoy nos vamos a centrar en este método. ¿Qué nos dice? El método de la propagación del error es muy sencillo. Los resultados, por más que no se cumplan las condiciones, el IPCC nos dice que los utilicemos igual y nos va a dar resultados que son de tipo informativo. Y son dos ecuaciones. La primera es para combinar factor de emisión con datos de actividad. Y la segunda es para poder sumar las emisiones de diferentes categorías. Y vamos a ir por esto. Entonces, si tengo una multiplicación, por ejemplo, un dato de actividad por un factor de emisión, y el dato de actividad tiene una incertidumbre de 5,48 y el factor de emisión de 2,65, lo que me dice la ecuación 3.1 es que la incertidumbre la puedo calcular haciendo la raíz cuadrada de el exponencial al cuadrado de cada uno de los factores que compongan esta ecuación. En este caso sería el cuadrado del dato de actividad más el cuadrado del factor de emisión y raíz cuadrada. Y aquí obtengo entonces
la incertidumbre combinada de esta categoría, que sería una emisión de un dato de actividad por un factor de emisión, ¿sí? Hago el cuadrado del dato de actividad, lo sumo al cuadrado del factor de emisión y le aplico la raíz cuadrada. Y aquí obtengo el valor. Muy sencillo. Esto sería para una categoría, nuevamente, ejemplo sencillo, ¿no? Dato de actividad por factor de emisión. Esto sería válido para energía, por ejemplo. ¿Qué pasa si después, voy para abajo con el ejemplo? Si quiero sumar, vamos a imaginarnos que calculé para varias categorías y las quiero sumar. Si las quiero sumar, tengo que aplicar esta ecuación. ¿Qué nos dice esta ecuación? Tenemos que hacer lo siguiente. Tenemos que poner la incertidumbre de la categoría por el valor de la categoría y lo hago al cuadrado. Y lo sumo a el otro término de la categoría 2. Y lo sumo, y lo sumo, y lo sumo a la n. Y esto le hago raíz cuadrada, ¿sí? Y después en el denominador tengo el valor absoluto de la suma de las categorías que yo quiera sumar. Entonces aquí tenemos un ejemplo. Tengo una categoría que es 100 más menos 4% y tengo una categoría 2 que es 90 más menos 24%. Y quiero calcular la incertidumbre de este inventario ficticio total. Entonces voy a hacer la incertidumbre de la categoría 1, que es 4, más el valor de esa incertidumbre que es de la categoría que es 110, lo elevo al cuadrado. A esto le sumo lo mismo de la categoría 2, que sería 90 por su incertidumbre al cuadrado. A esto le aplico la raíz y lo divido entre la suma y valor absoluto de los valores de cada categoría. Y de esta forma obtengo la incertidumbre de la suma de estos dos, que en este caso sería 200, ¿no? 110 más 90 sería 200 más menos 100, el resultado de este inventario ficticio de dos categorías, ¿sí? Importante tener en cuenta, como les decía, pueden haber algunas desviaciones con respecto al uso de estas ecuaciones. Hay correcciones cuando tenemos incertidumbres grandes y asimétricas. Esas ecuaciones, para hacer esas correcciones, están descritas en las directrices del IPCC, si ustedes lo quieren ver, ¿sí? Y luego tenemos estas hojas de trabajo, que yo no voy a ahondar en las ecuaciones, porque dijimos que vamos a hacer algo más práctico, pero lo vamos a ver en la siguiente parte, en la cual ustedes pueden poner las emisiones, y lo vamos a ver en el Excel de refinamiento 2019. Incluyen las emisiones del año de base, las emisiones del dato de entrada, las incertidumbres del dato de actividad, las incertidumbres del factor de emisión, y la planilla del refinamiento 2019 va a realizar todas las ecuaciones para que ustedes puedan tener el cálculo de la incertidumbre del inventario y el cálculo de la incertidumbre de la tendencia. Entonces ustedes lo que tendrían que hacer sería poner los valores de cada categoría de las emisiones para el año base, para el año que estén reportando, la incertidumbre del dato de actividad, la incertidumbre del factor de emisión, y la planilla va a calcular automáticamente la incertidumbre del inventario total o del sector, ¿sí? Si ponen solamente las categorías de un sector, la del sector y la de la tendencia. Y esto lo vamos a estar viendo para en la segunda parte. Importante, estas emisiones tienen que estar expresadas en CO2 equivalente y, como ven, vamos a poner la categoría y por gas, ¿sí? Va a estar por gas, porque por supuesto que como cada factor, esto va a estar dato de actividad por factor de emisión, cada factor de emisión va a ser diferente para cada gas y por supuesto que la incertidumbre va a ser diferente. Entonces tenemos que tener desagregado por categoría y por gas. Y vamos a ver que en algunos sectores hay que desagregarlo un poquito más, ¿sí? Esta es un poquito la hojita de reporte, que la vamos a ver en la segunda parte. La hoja de reporte resume los resultados, pero agrega una columna de comentarios, ¿sí? Aquí podemos poner comentarios con respecto a cómo hicimos los cálculos o de dónde tomamos las incertidumbres de los datos de actividad y de los factores de emisión, ¿sí? Esta es una vista del Excel del refinamiento 2019. Lo vamos a ver en la segunda parte, ¿sí? Y es importante las estimaciones de las incertidumbres si ustedes quieren realizar
una estimación de categorías principales con método 2, que quiere decir incluyendo el análisis de las incertidumbres, ¿sí? Para las MPG se solicita al menos realizar la estimación de las categorías principales utilizando un método 1. Esto quiere decir sin considerar las incertidumbres. Pero si ustedes quieren realizar una estimación de categorías principales con una metodología número 2, necesitan tener las incertidumbres cuantificadas del inventario, ¿sí? Resumen, las estimaciones más simples nos van a dar información útil. Si los recursos son limitados, no hay problema. Las directrices del IPCC nos van a dar los elementos para poder estimarlas. En la forma más simple es muy sencillo. La incertidumbre del dato de actividad lo podemos calcular y tomarlo por defecto de las directrices del IPCC, al igual que los factores de emisión, y podemos utilizar el método de propagación del error con la planilla que ya está precargada del refinamiento 2019 para poder estimar las incertidumbres sectoriales o del inventario total. Y por aquí cerramos con la primera parte. Buenísimo, Wada, muchas gracias por esta parte, bastante clarificadora de un montón de conceptos que siempre yo creo que el gran desafío de la incertidumbre, a mi parecer, es el concepto de entender qué estamos haciendo. De repente, muchas veces, a mí me pasó muchas veces, que empezamos a aplicar las directrices del IPCC de forma mecánica y faltaba esa parte de entender lo que estábamos haciendo. Y creo que una de las grandes ventajas de hacer un inventario uno mismo, más que usar un software o cosas por el estilo, verse en la obligación de tener que entender. Muy clarificadora tu presentación. Abrimos la palabra, abrimos el espacio para dudas, consultas, si es que existen. Pueden escribir directamente en el chat su pregunta o también pueden levantar virtualmente su mano y nosotros le habilitamos su micrófono para que lo prendan. ¿Alguna duda, consulta? En tu experiencia, Wada, básicamente yo tengo una duda con tu amplia experiencia trabajando con diferentes países. ¿Cuánto tiempo te puedes demorar en hacer un análisis de incertidumbre mínimamente aceptable que dé cumplimiento a la gran parte de los requisitos de la MPGs? Si tú tuvieras que pensar así como, a ver, te lo voy a poner al revés. Si tú tuvieras que Ujú. planificar la elaboración de un inventario y tienes que hacer una carta GAN y determinar un espacio de tiempo para poder hacer la incertidumbre, ¿cuánto le meterías a esa carta GAN? Yo le pondría, pasa que claro, a ver, yo el análisis de incertidumbre lo siempre en la carta Gantt lo pongo con las categorías principales. Ya. Sí o sí va con las categorías principales. Y es análisis de incertidumbre, categorías principales, 15 días todo, pero incluyendo control de calidad, etcétera. Después de que va pasando el tiempo, puede llegar una semana, porque claro, con temas de las prácticas van bajando los tiempos. El tema y la clave en este punto es el trabajo, también el trabajo sectorial, porque hay como dos puntos y esto es bien importante. Hay un trabajo sectorial previo porque una cuestión es hacer la compilación de las incertidumbres y estimar la incertidumbre nacional. Y otra es ir recolectando las incertidumbres individuales de cada sector. Entonces, ahí vamos, como que son dos puntas importantes. Entonces, por un lado, cuando se están estimando el inventario, el compilador o quien sea el experto sectorial, cuando va estimando su inventario ya tiene que ir recopilando esa información. Entonces, es algo que se tiene que ir haciendo en paralelo. Y esto no es menor. Entonces, no se puede tampoco ir dejando la parte de incertidumbres como de lado, porque después es algo que te va a estar persiguiendo de atrás, como atrás. Entonces, eso es algo que se tiene que hacer en paralelo. Cuando se están haciendo cuando se está recolectando la información, incluso, de poder irlo dejando en paralelo. Y después, para estimar la incertidumbre del inventario, eso sí lleva mucho menos tiempo. Lo que puede llevar más tiempo es una primera ronda. Luego que ya está hecho el primer inventario,
seguir trabajando con las incertidumbres es algo que es muy sencillo, porque salvo que el país tenga incertidumbres nacionales y que esas incertidumbres cambien, si se trabaja con las incertidumbres por defecto, esas incertidumbres van a permanecer. Entonces, lo más adecuado sería, por supuesto, que hacerlo pasar por un control de calidad. Entonces, ya se va a tener una planilla armada, pasarla por un control de calidad para saber si eso sigue siendo válido o no, si se introdujeron nuevos parámetros, etcétera, y eso ahorra muchísimo el tiempo. Mm. Entonces, también dependiendo del grado de madurez en el que se encuentre el inventario, los tiempos se pueden reducir muchos. Lo que puede llevar más tiempo en el primer inventario es Utkuts, que lo mencionaba hoy. ¿Y por qué Utkuts? Porque Utkuts en general suele tener muchos parámetros que son nacionales. Y esos parámetros nacionales muchas veces están hechos en muestreo, muestreo a campo, determinaciones, cuantificaciones, y ahí sí se tienen que determinar, como les mostraba hoy al inicio, calcular las incertidumbres con metodologías como puede ser la de, por ejemplo, la de ISO, ver cuál fue el equipo que se utilizó para hacer las medidas, etcétera, y tener esas incertidumbres cuantificadas. Eso puede llevar más tiempo. Pero en general, los equipos que desarrollan todos esos parámetros son equipos que son técnicamente muy buenos y muchas veces esa información ya está disponible. Y cuando Claro. te brindan esa información ya está el más menos incluido. Buenísimo. Entonces, como lo que yo entendí de lo que tú me dijiste, Mucho. eh, básicamente esas 2 semanas que dices, 15 días, es más que nada para la compilación y el reporte de la incertidumbre, Nacional. mientras nacional, claro. Entonces sería esto importante lo que tú mencionas, porque lo que yo entiendo es que entonces los equipos sectoriales deberían ir considerando el concepto de incertidumbre en cada proceso que van elaborando el inventario para tenerla siempre a mano, podríamos decir, ¿no? Es así. El sectorial es Claro, sumamente importante, pero luego la compilación es un trabajo, pero el trabajo principal en realidad es la recolección sectorial y eso van a ser los buenísimo. expertos sectoriales quienes van a estar a cargo de eso. Y la primera estimación va a ser la que va a llevar mucho más tiempo. Las subsiguientes, y por eso yo que mostré ese cuadro del ciclo de inventario, y es bien importante tener presente que las incertidumbres no pueden quedar fuera de ese ciclo de inventario, de pasar por el ciclo de revisión, a ver si eso sigue siendo válido, si está ok, si no se incorporó algo nuevo, o sea, de que pase también por el control de calidad. Porque muchas veces eso queda olvidado en el frenesí de tener que terminar, de pasar Claro. por esos controles de calidad. Buenísimo, gracias, gracias, Guada. Tenemos dos preguntas, en realidad son tres. Julio nos plantea si es que puedes profundizar con el tema de los valores de los países específicos. Es decir, cada país tendría que ser validado. No entiendo mucho la pregunta. No sé si tú la entiendes, Guada. Sí, no, los valores que son país específico, voy para atrás. Por ejemplo, un valor país específico, voy a poner varios puntos. Un valor país específico podría ser, por ejemplo, de una industria que te pase la información y te diga, estos son tantos toneladas más menos esto, porque es el error que yo tengo de la balanza y las industrias claramente saben las toneladas que te están pasando. Entonces, ese es un valor que es país específico. El que tiene que ser validado no es que tenga que tener un sello de aprobación o que tenga que tener algún tipo de validación específico. Lo que sí tiene que estar, y esto es importante, es que todo tiene que ser transparente. O sea, eso Claro. tiene que haber salido de una determinada fuente, por supuesto, y que tiene que ser trazable, ¿no? Es claro que, y por ejemplo, otro ejemplo, o ejemplo país específico, lo que estaba mencionando de Woodcuts. Bueno, en los casos de Woodcuts también, bueno, se tiene una información de base de dónde fue que se calculó esa incertidumbre. Bueno, esa incertidumbre se calculó porque el equipo tiene una tolerancia, ahora voy a poner unos ejemplos de tolerancia. El equipo tiene una tolerancia de más o menos tanto, entonces si yo lo quiero transformar, no sé, en una incertidumbre expandida de tanto, y así es esto. O tengo un ensayo de DQO o de DBO y tengo el laboratorio y el laboratorio me lo dio. Bueno, entonces la evidencia que tengo es que el laboratorio me envió
¿sí? No necesito más validez que esa, lo que sí necesito es transparencia. Buenísimo. Y bueno, tenemos una pregunta de Jenny, que son dos preguntas en realidad. Dice la primera, en la plantilla Excel del IPCC, ¿la incertidumbre que se incluye es la incertidumbre estándar o se incluye la incertidumbre expandida? Excelente pregunta, es la expandida, Buenísimo. es la Buenísimo. expandida, sí. Y la segunda pregunta que hace Jenny es, en el caso de tener incertidumbres que no son simétricas, ¿cómo se debe ajustar en la hoja de Excel? Buena pregunta. Hacemos dos. Ahí tenemos Buena dos, pregunta. esa es una muy buena pregunta. Eso lo preguntamos todos y acá no nos ponemos de acuerdo entre los compiladores. Todos tenemos cada mastrito con su librillo. Acá hay varias opciones. Y las opciones son las siguientes. ¿Cuál es la mejor opción? La mejor opción es tener dos planillas, una que sea para el límite inferior y otra que sea para el límite superior. Entonces tenés que hacer dos cálculos. Básicamente es eso. La otra es hacer un promedio que no es correcto. A ver, yo lo hago, pero no es correcto. Yo lo hago, pero no es correcto. Y que ese es el promedio. Entonces tenés y ahora lo vemos, tenemos un ejemplo, tenemos -30 y +100 y se promedia y se usa como si fuese una incertidumbre simétrica. Pero es claro que no es correcto porque en no quiero inventar una palabra, pero simetrización, te puede quedar un valor negativo. Entonces ahí es donde está el tema de la distribución que yo les decía de los tipos de las distribuciones de las funciones de probabilidad. Por eso es que está en la log normal. Porque claro, hay valores, hay parámetros que no pueden ser negativos. Y eso es una restricción. Y si Claro. lo simetrizamos, de alguna forma le estamos dando como un valor negativo a un parámetro, una variable que no puede ser negativa. Y eso no es correcto. ¿Tá? Claro, en el caso que fuese -100 más 5, te va a quedar No, negativo. claro, no puede. Por eso yo Claro. lo aclaro. Oye, Lo aclaro. ahí me gustaría comentar algo que también lo que hemos hecho, que tampoco está bien, como tú dices, que tampoco está Sí. bien, es que, por ejemplo, de repente también se puede optar por, si queremos simplificar o hacer un análisis más rápido, tomar el más alto nomás, po. Entonces, si es menos Valor 50. conservador. Claro, conservador, si es -50 y +10, por ejemplo, decimos no, -50 más 50. Entonces ahí la Y ahí llevamos. te queda ta- más negativo todavía. Entonces, eso se puede hacer en cierto sentido, pero ¿cómo lo podría justificar yo el que se haga eso? Al final, la incertidumbre lo que busca es poder entender dónde está la mayor falta de conocimiento de un valor, en qué categoría y en cuál de las dos variables, si el dato de actividad o el factor de emisión. Entonces, para mí, el análisis de la incertidumbre al final del día te dice, tú tienes muchas categorías y de repente va a tener una categoría que aporta más a la varianza, que tiene mayor incertidumbre. Y además, cuando la promediamos con su peso específico dentro del... Porque una cosa es que una categoría tenga una alta incertidumbre, pero no vale solamente... La importancia no es solamente si tiene muy alta incertidumbre, sino que también cuál es su participación dentro del inventario. No es lo mismo una categoría que sea el 20% del inventario con una incertidumbre del 10%, a que sea una categoría con un 1% de relevancia dentro del inventario con un 100% de incertidumbre. El peso específico es diferente. Por lo Sí, por eso tanto, a veces está interesante y yo sé que hay veces como que como no es obligatorio, no todos los países hacen la estimación de categorías principales con método 2, claro, eh, pero a veces vale la pena justamente por eso, porque muchas veces claro, pasa que vemos categorías que tienen una incertidumbre de 200%, literalmente, 200%. Pero se hace una estimación de categorías principales y aunque tenga ese 200%, ni siquiera así es categoría principal y ni siquiera así queda en el top nada, queda por allí abajo. exacto, Entonces, el esfuerzo, ¿va a estar ahí? No. Y claro. menos Entonces, cuando los recursos son limitados. ese es el punto re importante. Al final, la incertidumbre, como te decía, para mí es como analizo primero cuáles son las categorías con alta incertidumbre y con alta participación dentro del inventario, y después de eso voy y digo,
¿Qué es lo que aporta más a la incertidumbre? ¿El dato de actividad o el factor de emisión? Entonces ahí tomo decisiones estratégicas. Si me dicen, en realidad es el factor de emisión el que tiene mayor incertidumbre que el dato de actividad, a mí me dice automáticamente que dentro de mi plan de mejora, entonces tengo que enfocarme en el factor de emisión de esa categoría, porque el inventario es gigante en términos de variables que estamos metiendo. Y como dice Guadalupe, que es la clave de esto, los recursos no son ilimitados, por lo tanto tenemos que tomar decisiones. Y la incertidumbre, así como las categorías principales, lo que te sirven son herramientas dentro del inventario para poder tomar esas decisiones estratégicas, a mi parecer. Eso es como, disculpa que me haya metido en eso, Guada. Y ya, si no hay más preguntas, me gustaría partir con la parte más práctica. Tenemos un poquito menos de tiempo, unos 20 minutos para la parte práctica. Eh, Jenny nos dice, ¿puedes explicar cómo analizar la incertidumbre de forma cualitativa? Yo creo que lo va a mostrar justamente en los ejemplos ahora, ¿o no? No tengo ejemplos cualitativos, pero pero puedo rápidamente igual comentar. Eh, Ejemplo, te puedo comentar rápidamente un ejemplo. Cuando no se tiene información, lo que se puede hacer es una tabla en la cual tú pongas la categoría, el factor de emisión, dato de actividad y que tú puedas hacer una clasificación en alto, medio, bajo. Por supuesto que Mm, tenés que poner y un campo que diga observaciones en por qué estás clasificando en alto, medio o bajo esa, porque estás haciendo esa suposición, ¿sí? Entonces después podés terminar combinando diciendo, bueno, esta categoría tiene una incertidumbre alta o media baja. Incluso en algunos países también pueden hacer algunas ponderaciones en numéricas, o sea, poner alto, medio, bajo con uno, 2 o 3 y también y llegar a una combinación numérica de alto, medio o bajo con valoración ponderada numérica, ¿no? Entonces, es simplemente eso, en alto, medio, bajo, por ponderación o por conocimiento en realidad de cada una de las categorías y de las actividades que se tengan en París y de cuál fue la fuente de esa información. Esa sería una forma cualitativa, en alto, medio o sí. bajo. Sí, me gustaría hacer un comentario ahí, solamente voy a dar, disculpa que te interrumpa. Sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo, o sea, de hecho, esa es la forma, pero esa es la forma, o sea, esa forma se usa usualmente cuando no tenemos información sobre la incertidumbre. Es cuando Pero, no sin hay. embargo, Ujú. ¿qué me ha pasado? He participado de algunos Technical Expert Review últimamente. Y hay también un consenso dentro de los revisores líderes de que el análisis cualitativo de la incertidumbre también se puede asimilar a lo que es la explicación propiamente tal de la incertidumbre, cómo tú la interpretas, porque en realidad una cosa es la cuantitativa, los números, y otra cosa es cómo interpretas esos resultados. Entonces también es interesante que ustedes, porque hay países, me ha tocado ver países que te ponen incertidumbre y te dicen, el análisis de incertidumbre da como resultado un 40% más o menos del nacional y te ponen una tablita y nada más. Entonces, Ah, eso no, para no, mí son cosas, ahí sí son cosas diferentes. Una cosa es el analizar, una es cosa es, claro, y eso es importante, ¿no? Que los resultados, cuando se presenta una tabla de incertidumbres, no es que solamente hay que presentar, sino que hay que analizar los resultados. Entonces, es el análisis, exacto, el análisis de los resultados cuantitativos que se tiene que analizar de forma cualitativa. sí, El ejemplo que yo le estaba exactamente, brindando, que no sé si era la consulta que estaban haciendo, es cómo analizar cualitativamente cuando no se tiene la información exacto. cuantitativa, digamos. Exacto, exacto. Entonces tienes esas dos opciones. Si existe un análisis cuantitativo, tienes que hacer también un análisis cualitativo, o sea, en otra forma, interpretar los números que están mostrando. Y si tú no tienes números, puedes hacer un análisis netamente cualitativo. Por ejemplo, también dentro del análisis cualitativo, algunos países también indican niveles de incertidumbre en línea con la relevancia que tiene esa categoría dentro de las políticas nacionales. Entonces dicen, para nosotros esta
es importante porque tiene cierta relevancia en las políticas del país, cosas por el estilo. Todos esos son análisis cualitativos que hay que se deben incluir si es que no tienen número o la explicación de los números y eso está en línea con la MPGs y es lo que se explica. Eso por mi parte. Guada, te doy la palabra nuevamente para que sigas con la segunda parte que estamos un poquito atrasados, pero tenemos el tiempo. Estoy sacando slides mientras hablo contigo, estoy sacando slides. Ya, entonces yo podría seguir conversando. Sí, en serio, estoy Eh, borrando slides. y eso en general, a mi parecer. Entonces se ha dado las dos cosas de análisis cualitativo, análisis cuantitativo y también lo que es importante es cómo reportan la incertidumbre, porque la incertidumbre también tiene reglas para reportarla, las tablitas predeterminadas y cosas por el estilo son necesarias para poder reportar de forma apropiada. Pero mi mensaje en general es que, por favor, piensen en la incertidumbre como una herramienta de gestión que le ayuda a los países a focalizar su esfuerzo para mejorar el inventario. No piensen en la incertidumbre como un valor que queremos que sea más bajo que mi país vecino o mi país de lo que sea. Ese no es el objetivo de la incertidumbre, básicamente. Es como que yo te dijese que el objetivo de las categorías principales es tener menos categorías principales que mi país vecino. No, no es el propósito. El propósito es básicamente entender la dinámica de las emisiones. Eso por mi parte. No sé si Guada estamos listos ya. Sí, sí. Dale, entonces todo Estoy, estoy, tuyo. estoy, estoy, estoy sacando slides. Pero salta las nubes. Dale, perfecto. Ahí estamos. Que duplico para que se vea bien. Ahí está. Bien. Bueno, para comenzar, algunos ejemplos de cálculos individuales. O sea, como les decía, inicialmente tenemos que identificar las incertidumbres de los datos de actividad, de los parámetros, de los factores de emisión, ejemplos generales y después vamos a ir categoría por categoría medio rapidito. No pasó. A ver si... Ahí está. Entonces, la primera forma es por defecto. O sea, entonces, cuando decimos por defecto de las directrices del IPCC, ¿a qué me refiero? Cada una de las categorías, si vamos a cada uno de los volúmenes y cada uno de los sectores del IPCC, ustedes siempre van a tener una sección que va a decir evaluación de la incertidumbre. En esa sección ustedes van a ver que dice incertidumbre del factor de emisión, incertidumbre de la data de actividad. Entonces ustedes se pueden fijar y ahí seguramente en la mayoría de los casos van a tener, como por ejemplo en este caso que le dicen factores de emisión, tienen una incertidumbre de más o menos 10%. Bueno, ahora vamos a ver ejemplos específicos. Entonces, desde estas secciones ustedes pueden tener valores por defecto de las directrices del IPCC para poder tener valores entonces de las incertidumbres individuales de parámetros, de datos de actividad, etcétera. Pero, además de tener valores directos, también los pueden estimar. Por ejemplo, aquí tomé este ejemplo de fertilizantes. Muchas veces los factores de emisión pueden estar como en esta tablita, ¿no? Que están el valor por defecto y se les da un rango. Entonces, de este rango, ustedes pueden tomar el valor pueden estimar la incertidumbre. Y aquí yo les puse el ejemplo, ¿no? El ejemplo del límite inferior y del límite superior para este factor de emisión de emisiones directas de dióxido nitroso. Aquí no me quedó bien el dibujo porque es asimétrico, ¿no? Pero bueno, me quedó simétrico el dibujo. El porcentaje de incertidumbre, entonces, en este caso sería el límite inferior sobre el parámetro que sería por defecto menos 1, o sea, que menos 70% del límite inferior, y para el límite superior, ¿no? Tomé el límite superior, en este caso del rango, 0,03 sobre el valor por defecto menos 1, ¿sí? Entonces es un 200, acá faltó esto es por 100, ¿no? Un 200%. Y aquí justo era el ejemplo que habían consultado. Bueno, ¿qué hacer cuando tenemos rangos que son asimétricos? Podemos hacer la estimación para cada uno de los rangos o podemos tomar una incertidumbre promedio. ¿Qué es lo que sucede? Que nos va a quedar por debajo de los valores establecidos de que se encuentra, que sabemos que menos que eso no va a ser. Por ejemplo, en este caso, vieron que el límite inferior es 0.
Entonces, si no consideramos el rango asimétrico, vamos a estar, considerando valores negativos del factor de emisión y eso no es correcto. Queda de los que estábamos comentando hoy, ¿no? Entonces, bueno, estas son de las formas que podemos tomar incertidumbres por defecto de las directrices y vamos a ver ejemplos para cada sector. Otra forma. Equipos calibrados, ¿no? Acá tengo un ejemplo de una recarga de refrigerante. Esto está tomado del programa de carbono neutral de Costa Rica. Entonces aquí teníamos, no sé, para la calibración del equipo, los equipos nos van a dar un más menos de tolerancia, ¿no? Entonces aquí está la definición de tolerancia, voy a ir un poquito más rápido. Entonces el equipo calibrado nos da su valor de tolerancia, y aquí estaba el valor que está por acá. La tolerancia era de 0,2. ¿Sí? Entonces, esta tolerancia que nos está dando, nosotros lo podemos convertir en una incertidumbre. ¿Cómo lo convertimos esto en una incertidumbre? Bueno, lo primero que podemos hacer es convertirlo en una incertidumbre estándar. Para eso, tenemos que considerar con varios puntos. Lo primero es que estamos trabajando con qué tipo de distribución estamos trabajando. Entonces, para poder calcular esta incertidumbre estándar, lo que decimos es, bueno, la distribución, o sea, la probabilidad dentro de un equipo seguramente sea la misma, ¿no? De que nos dé en un punto o en otro. Por lo tanto, la distribución seguramente sea rectangular o uniforme. Entonces, utilizamos las ecuaciones que son, acá no me voy a ahondar mucho, ¿no? La ecuación que sea para distribución rectangular. Perfecto. Pero las directrices del IPCC en realidad trabajan con distribución normal, etcétera, no importa. Eso queda por fuera porque aquí en realidad estamos trabajando con equipos, estamos calculando la incertidumbre del equipo, ¿sí? Entonces, ya eso para tenerlo presente. Lo que sí tenemos que tener presente es que las directrices del IPCC trabajan con la incertidumbre expandida, ¿sí? Entonces, esta incertidumbre es estándar, tenemos que pasarla a una incertidumbre expandida con un 95% de probabilidad, lo multiplicamos por 2, que es el 1,96 en realidad, para tener una cobertura del 95%. Y aquí entonces tenemos una incertidumbre para poder utilizarla en el inventario. Este es un ejemplo. Si tenemos un análisis, por ejemplo, que me den un análisis de QO en general, cuando nos dan valores de análisis, nos van a dar el intervalo de confianza. Entonces, eso ya va a ser una incertidumbre expandida, o sea que la podemos utilizar directamente para la estimación de la incertidumbre. ¿Qué pasa con los muestreos? Me voy al ejemplo. Acá tenemos un ejemplo, ¿no? Se visitaron 20 explotaciones agropecuarias para, no sé, estimar el consumo de gasóleo por hectárea. Tenemos el tamaño de la población total, las muestras, la desviación estándar. Bueno, podemos calcular, yo aquí les dejé, ¿no? La incertidumbre relativa, ¿no? En función del error estándar, en función de la desviación estándar, el número de la muestra y el tamaño total, de cómo poder calcular la incertidumbre expandida para una muestra. Esto, de nuevo, es estadística, ¿no? Calcular la incertidumbre expandida para una muestra, ¿sí? Acá tienen algunos valores típicos para diseños de muestreos, ¿no? Si es aleatorio, si es simple, como para que ustedes tengan de referencia. Ejemplos del sector energía. Importante. Para el sector energía vamos a tener distintos factores de emisión dependiendo de si tenemos combustibles líquidos, sólidos, gaseosos, y además tenemos factores de emisión diferentes, acá en este caso, para CO2, para metano y para óxido nitroso. Eso implica que vamos a tener una línea diferente para estimar la emisión para combustible líquido, factor de emisión para CO2, combustible líquido, metano, combustible líquido, óxido nitroso. Entonces vengo por acá, a ver si por acá. ¿Sí? Que serían, por ejemplo, en este cuadrito, tengo para cada combustible el promedio y para CO2, metano y óxido nitroso. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos calcular la incertidumbre inferior y la incertidumbre superior, como vimos anteriormente. ¿Sí? Podemos entonces hacer los cálculos de las incertidumbres para cada uno de los combustibles que nosotros estemos trabajando en nuestro inventario de energía. ¿Qué pasa con el dato de actividad? El dato de actividad sería el combustible, los combustibles, que suelen salir de los balances energéticos nacionales.
Entonces aquí lo que nos dice las directrices del IPCC es que podemos venir de sistemas estadísticos bien desarrollados o menos desarrollados. Y aquí dependiendo de cuál sea el sector, la categoría, nos dan también incertidumbres por defecto. Y ahí nosotros podemos seleccionar la incertidumbre por defecto dependiendo de si el sistema estadístico de nuestro país está bien desarrollado, está menos desarrollado, si se basa en sondeos, encuestas, etcétera, o si es una extrapolación, y podemos seleccionar entonces cuál es el valor de la incertidumbre que más se acerque a nuestro sistema, en el caso que no tengamos un valor por defecto de tipo nacional. Y aquí les muestro un ejemplo de cómo se calcularía, en este caso, en energía. Entonces tengo para la categoría, esto es de generación de energía eléctrica para combustibles líquidos, tengo para CO2, metano y óxido nitroso. Y acá tengo combustible para full oil y diésel. Este es el dato de actividad que está en terajoules, las emisiones, la incertidumbre del dato de actividad, 5%, el factor de emisión, valor inferior, valor superior. ¿Sí? Y aquí está la incertidumbre estimada, como les decía, para el límite inferior, para el límite superior. ¿Sí? Aquí en este caso se tomó el más grande, como el caso que decía Paulo, ¿sí? Se tomó el valor superior como referencia, ¿sí? Y aquí se tiene la incertidumbre combinada. La incertidumbre combinada ¿de quién? Del dato de actividad y del factor de emisión. Y para esta incertidumbre combinada, ¿qué ecuación se utilizó? La ecuación que se utiliza para multiplicaciones, que es tener en cuenta cada una de las incertidumbres elevadas al cuadrado y la raíz cuadrada. ¿Sí? ¿Y qué pasa si después quiero sumar, como está aquí en rosadito, ¿no? Entonces tenemos, para poder obtener este valor, utilizo lo que está en celeste. Y para obtener el valor de la suma de las emisiones de CO2 por combustibles líquidos, tengo que sumar, ¿sí? estas incertidumbres. ¿Cómo lo sumo? Utilizando esta ecuación, que tiene en cuenta el valor, la suma de los valores, que aquí en este caso es ¿sí? La suma de las emisiones, que es esta, y lo combino con las incertidumbres que ya tengo calculadas, como vimos anteriormente. Este caso, por supuesto, que es el caso más sencillo porque es el caso de energía. Todo esto lo podemos tener programado en una planilla Excel. Este es el caso que yo les digo que se tiene que hacer de forma sectorial, cuando estamos haciendo los cálculos del sector. No son incertidumbres. Después tenemos que, por supuesto, que compilar y tener toda la información para hacer la estimación nacional. Pero estos cálculos se tienen que hacer de forma sectorial. ¿Sí? Ejemplo para el sector IPU. Y aquí es donde vienen los puntos que se complican un poquito más. ¿Qué pasa aquí? Para IPU y para la producción de cemento, en realidad no tengo un dato de actividad por un factor de emisión como tenía aquí en energía, que simplemente multiplico el dato de actividad por el factor de emisión. No. En este caso, tengo que multiplicar muchos factores. Por ejemplo, cuando trabajo con nivel 2. Entonces tengo muchas incertidumbres. Entonces, en este caso, ¿qué tengo que hacer? Tengo que combinar diferentes parámetros. Entonces aquí, por ejemplo, tengo las etapas, o sea, que serían los parámetros que tengo en cuenta, y voy tomando en cuenta los diferentes parámetros que voy combinando. Para el factor de emisión tengo el análisis químico de clinker para determinar el óxido de calcio. Eso tiene una incertidumbre del 2%. Hipótesis que el 100% proviene de tanto, un tanto por ciento. Hipótesis, otro tanto por ciento. Y lo que hago es combinarlo. ¿Cómo lo combino? Lo combino con esta ecuación, porque lo que son multiplicaciones. Entonces, como son multiplicaciones, lo combino con esta ecuación. Y para el dato de actividad obtengo este valor, que este valor es un dato nacional, en este caso es un dato de actividad proporcionado por el sector, que era el dato que les decía, por ejemplo, hoy. ¿Sí? Después, para combinar las categorías, ¿cuál tendría que utilizar? Bueno, si es un dato de actividad por un factor de emisión, tengo que utilizar nuevamente esta ecuación, que sería la 3.1. Y aquí tenemos otro ejemplo, para IPU, de producción de vidrio. En el caso vengo a la sección de incertidumbres de las directrices, y por aquí me dicen, ¿no? Tengo ya, ven que dice incertidumbre de más o menos 10%, incertidumbre asociada al factor de emisión para un nivel 1,
puede alcanzar más o menos 60%, o sea que nuevamente siempre podemos, esto para poner otro ejemplo que no fuera cemento, podemos siempre ir a esta sección para poder tener los valores. En el caso de cemento, ¿de dónde tomé los valores? De esta tablita, cuadro 2.3 de las directrices del IPCC. Cuando me dan un rango, puedo seleccionar, dependiendo del país, puedo tomar un punto medio, puedo ser conservador y tomar el valor superior. Sector agricultura. Acá es cuando las ecuaciones también se empiezan un poquito a complicar. Si estamos con un nivel 1, por ejemplo, para población de ganado, aquí directamente nos dice, la incertidumbre asociada a la población varía significativamente en la fuente, pero se puede considerar un más o menos 20%. Facilísimo. Si no tenemos el dato, usamos más o menos 20%. Factores de emisión para fermentación entérica. Método de nivel 1 tiene un grado de exactitud mayor, más o menos 30%, o pueden ser hasta un más o menos 50%. Entonces, entre más o menos 30 y más o menos 50. Algunos países pueden tomar más o menos 50, otros pueden tomar el promedio, que sería 40, más o menos 40%. Y si estamos, esto es para nivel 1. Y si estamos con nivel 2, más o menos 20. ¿Sí? De vuelta, tomado por defecto de las directrices del IPCC. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero estimarlo? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, si quiero estimar el factor de emisión de fermentación entérica. Y aquí puse la parte simple, ¿no? Porque en realidad sabemos que la energía bruta, para calcularla son, no sé, como 7 ecuaciones, si mal no recuerdo. Entonces, en realidad, para poder estimar esta incertidumbre, tenemos que tener en cuenta cada uno de los parámetros para poder calcular este parámetro. Entonces, ¿cómo calculamos la incertidumbre de ecuaciones que tienen múltiples parámetros? La incertidumbre en ese caso va a ser la raíz cuadrada del cuadrado del parámetro 1 al cuadrado más el parámetro 2 al cuadrado más el parámetro n al cuadrado. Y tenemos que ir viendo la incertidumbre de cada uno de esos parámetros y agregarla con esta ecuación. Yo aquí les puse este ejemplo, pero ahora vamos a ver algunos otros. En el caso de agricultura es uno de los casos, en el caso de UTCUTS es otro de los casos, en el cual tenemos ecuaciones que tienen múltiples parámetros o que tenemos que hacer más de una ecuación y que tenemos que combinar. ¿Qué sucede cuando en realidad, por ejemplo, no es solamente una multiplicación, sino que además tenemos mezclados otros tipos de operaciones? Las directrices del IPCC nos dice, utilice igual la propagación, como si fuese una multiplicación, que va a dar una orientación, como estaba diciendo Pablo, le va a dar una orientación de cuál es la mayor incertidumbre, cuál es la menor incertidumbre y dónde usted tiene que poner sus esfuerzos para saber en dónde tiene que mejorar. Porque ese es el objetivo fundamental del análisis de la incertidumbre, saber dónde poner el foco más que el valor absoluto que se está obteniendo. ¿Sí? Eso es importante que lo tengan presente. Acá tenemos otro. Emisiones directas de óxido de nitroso en la gestión del estiércol. Empezamos a sumar parámetros, ¿no? Que la cantidad de cabezas de ganado, el promedio de la tasa de excreción, los sistemas por especie, los factores de emisión, el peso de cada una de esas especies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces aquí yo les puse un resumen, ¿no? De cómo ir tomando y de dónde ir tomando cada uno de esas incertidumbres. Por ejemplo, de la cabeza de ganado ya dijimos más o menos 20%. La fracción de excreción por el tipo de sistema de gestión está expresado en las directrices del IPCC entre 20 y 50% por defecto. El factor de emisión entre menos 50 a 100 por defecto. La masa típica puede ser por juicio experto nacional. Esto muchas veces se tiene en las estadísticas de cuál es el peso de cada especie y se puede recurrir en juicio experto. Recuerden que el juicio experto tiene que estar documentado, eso es importante. Y después, ¿cómo combino todo esto? Lo combino con esta ecuación. Parámetro 1 al cuadrado, parámetro 2 al cuadrado, parámetro n al cuadrado, raíz cuadrada. Voy al sector UTCUS. En el sector UTCUS, como siempre, el UTCUS siempre se complica. Todos los que trabajan en UTCUS ya lo saben. Pero el principio es un poco similar.
a lo que estábamos viendo recién. Aquí tenemos múltiples ecuaciones, aquí le puse tierras forestales, ¿no? Tenemos el área, el crecimiento medio, pero pues, claro, para el crecimiento medio tenemos diferentes ecuaciones para poder calcularlo, la biomasa aérea, la relación biomasa subterránea de la aérea, a su vez. Después para ver el crecimiento anual tenemos para diferentes especies y bueno, y cada uno de estos se va desagregando en más y más parámetros. Estos parámetros los podemos tener por defecto o como les decía anteriormente, muchos de estos parámetros, muchos países los tienen país específico. Entonces, se pueden tomar los rangos de valores de IPCC en el caso de que sean por defecto o se pueden tomar los datos país específico y combinarlos con esta ecuación. Y aquí les dejé algunos ejemplos. Por ejemplo, para la fracción de biomasa forestal para el CF, acá por ejemplo tenemos unos rangos, entonces podemos estimar con este rango una incertidumbre. Aquí tenemos para el R también, tenemos rangos, por supuesto que aquí dependiendo de cuál sea el tipo de categoría que estemos trabajando, podemos ir calculando un R para cada uno de ellos y trabajar como una incertidumbre. Y cada uno de estos parámetros luego se terminan combinando con esta ecuación. Seguimos, ¿no? Lo mismo. Tenemos rangos y podemos ir calculando las incertidumbres para cada uno de los rangos que vayamos trabajando. Para considerar en UTCUTS, desviación estándar de las publicaciones o de los papers que hayan tomado valores si son nacionales. Procesos de juicio experto también pueden utilizar. Las calibraciones o las tolerancias de los equipos utilizados en el caso de que tengan mediciones. Muchas veces se utiliza muestreo, ¿sí? Porque obviamente se utiliza muestreo, ¿no? En los casos de que se tienen valores nacionales siempre van a ser por muestreo. Bueno, tener en cuenta los errores de muestreo. Recuerden que se pueden hacer comparaciones contra las estadísticas nacionales, ahí tienen FAO, por ejemplo, o valores por defecto. Recuerden, en UTCUTS es importante porque en las buenas prácticas del 2003 hay muchos valores también y hay rangos que también se pueden utilizar. Esto es para UTCUTS particularmente. Entonces no se olviden de esta fuente. Para UTCUTS esta fuente es importante y puede ser una buena fuente para tener rangos y para poder estimar incertidumbres. Y muchas veces a veces eso queda un poco olvidado. Entonces pueden utilizar las GPG del 2003 para tener rangos y para poder estimar incertidumbres para UTCUTS. Bueno, y refinamiento 2019 y por supuesto que las directrices del IPCC del 2006. Entonces, todas estas fuentes, tenerlas en cuenta para UTCUTS, que es un sector que es bien particular. Para el sector residuos, quedó un poquito chiquito. Bueno, para la disposición de residuos sólidos tenemos que tener en cuenta que el modelo no es un modelo lineal y aquí es donde justamente no, estas ecuaciones de propagación de error para multiplicación en realidad no aplicarían, porque en realidad es un modelo que es exponencial, pero las directrices de vuelta es lo que nos dicen que lo podemos utilizar igualmente como un método para poder estimar y determinar rangos de incertidumbres y poder utilizarlo como una herramienta de gestión. Recuerden que el análisis de incertidumbre es una herramienta de gestión del inventario para mejorar la calidad del inventario. Eso lo volvemos a recordar. Y podemos ir tomando las diferentes incertidumbres de cada uno. Estos son algunos de los parámetros que se utilizan en la estimación de la disposición de residuos sólidos. Y como verán en este cuadro, aparecen las incertidumbres típicas para cada uno de esos parámetros. ¿Cómo los combinamos? Como lo vimos anteriormente, ¿sí? Con la ecuación para combinar ecuaciones por parámetros por multiplicación, ¿sí? Importante entonces esto. Lo mismo por aquí, tenemos más datos. Todos se pueden estos tomando por defecto o se pueden tener datos. Acá me quedó medio feo la captura. Para el tratamiento biológico de residuos, en vez de tener los valores específicos, se tienen rangos. Y con estos rangos, para los factores de emisión, se pueden estimar también las incertidumbres, ¿sí? Bueno, ejemplo de aplicación del método para poder estimar, luego que tenemos entonces identificadas cada una de esas incertidumbres para las categorías, podemos pasar a hacer los cálculos. Y les voy a mostrar directamente
Ustedes me dicen si se ve muy pequeña. Esta es la... A ver si lo puedo ocultar. No lo puedo ocultar. Acá, eso quería hacer. Estas son la plantilla que ofrece el refinamiento 2019 para la estimación de incertidumbres, ¿sí? Y aquí incluso les dice las paso a paso y les da una lista de control de calidad que me parece sumamente útil para poder, voy a hacer un, no quería hacer esto, quería agrandarlo, pero no tengo el zoom, no importa. Bueno, aquí tienen entonces el paso a paso y una lista de control de calidad para que ustedes también puedan ir chequeando si hicieron o no hicieron cada uno de estos pasos. Ahora los vamos viendo. El primer punto entonces es para hacer los cálculos. Ustedes pueden ir sector por sector. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, energía, industrias de la energía y lo que les decía, combustibles líquidos, CO2, y aquí ponen emisiones del año base, emisiones del año de reporte, y aquí va la incertidumbre de la toda actividad, incertidumbre del factor de emisión, y todo lo que está en celeste ya se calcula automáticamente. Y venimos acá para Guada, abajo. Sí, ¿puede agrandarlo un poquito que no se ve muy ¿no se ve chiquito? bien? Ahí. Sí, ahí se ve considerablemente mejor. Ahí está. Bien. Entonces, aquí tenemos, bueno, podemos ir seleccionando, bueno, por sector. En este caso acá tengo marcado el sector energía por simplicidad. Sector en energía, combustibles líquidos, CO2, ponemos las emisiones del año base, las emisiones del año que estemos reportando, incertidumbre de la toda actividad, incertidumbre del factor de emisión, y como les decía, ya está programada entonces esta planilla para hacer todos los cálculos. Todo lo que está en celeste es cálculo automático y ustedes lo que tienen que completar es lo que está en las celdas de color, creo que es naranja o rosa. Tengo temas con los colores. Y si lo vemos para abajo, pero ahora lo tengo que deshacer porque en realidad, a ver si puedo salir del modo pantalla completa. Ahí estoy. No me deja salir de modo pantalla completa. Vuelve. Lo voy a sacar un poquito. Normal. Ahí está. Ahora sí. Bueno, no quiere. Al final de todo, les voy a mostrar los resultados. Acá está la reporting table. Se los muestro por acá. Ahora no me deja agrandarlo. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Esto mismo. Esto. Ahora sí. Les quería mostrar entonces que en la parte inferior les va a aparecer ya el resultado de la incertidumbre del inventario y la incertidumbre de la tendencia. Todo lo que esté en celeste entonces va a estar estimado de forma automática y lo que está en
rosa o naranja o el color que ustedes lo vean, lo pueden poner ustedes. Después, esta plantilla lo que tiene es que ya les va a armar una tabla de reporte. Aquí esto por supuesto que no se ve muy bien. Una tabla de reporte final, sí que está por sector, por gas, etcétera, y que ustedes pueden incluir aquí los comentarios, todos los comentarios que ustedes deseen. Y también tiene, importante, esta última tabla, resumen, por sector, que les va a poner las emisiones del año base, las emisiones del último año, la contribución al total y la contribución a la tendencia. Entonces aquí pueden ver, bueno, cuál es el sector que tiene mayor contribución a la incertidumbre. En este caso, por ejemplo, es Afolu. Entonces después podemos ir a ver en Afolu, bueno, a ver en Afolu quién es el que está teniendo más contribución a la incertidumbre, ¿sí? Entonces ahí es donde podemos empezar a hacer el análisis del cualitativo del inventario. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, nosotros podemos ver la contribución a la varianza. Lo que podemos hacer es poner un filtro y ver, poner de mayor a menor y ver cuál es la categoría que tiene una mayor contribución a la varianza. Y hacer un listado de las categorías que tienen una mayor contribución a la varianza para poder identificarlas. Igualmente, siempre mi recomendación, más allá de poder ver eso, que por supuesto que es importante para poder identificarlo y hacer ese análisis, es poder hacerlo en conjunto con un análisis de categorías principales. ¿Por qué? Porque muchas veces puede ser que una categoría pueda tener un peso importante, pero quizás no termine siendo una categoría principal. Entonces, también es importante poderlo hacer en conjunto con un análisis de categorías principales. Entonces, por ejemplo, podemos poner, acá no tengo para ponerle el filtro, pero ustedes pueden poner un filtro en esta columna y poner que se lo ordene de mayor a menor, y ustedes van a poder ver cuáles son las categorías que tienen mayor contribución a la varianza. De esa forma, ustedes pueden hacer un top 5, por ejemplo, de las categorías que tienen mayor contribución a la varianza. Entonces ahí ustedes van a ver, bueno, cuáles son las categorías que tienen mayor contribución a la varianza. Y ahí ustedes van a ver, bueno, cuál es la incertidumbre en el dato de actividad, cuál es la incertidumbre de esa categoría en el factor de emisión para ver cuál es el que está teniendo mayor incidencia, ¿no? Y todo eso, como les mostraba al inicio, ¿en qué va a redundar? Bueno, eso va a tener que redundar sí o sí en un plan de mejora. Bueno, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué es lo que podemos hacer para mejorar y para reducir esa incertidumbre? Primero, evaluar si tenemos recursos, si vale la pena mejorar esa categoría o no, en función de si es una categoría principal, si no es una categoría principal. Y cuáles son los esfuerzos que podemos hacer para poder mejorar esa incertidumbre. Si es una incertidumbre por defecto, quizás tengamos que ver si está siendo representativa del país o no, poder pasar a una incertidumbre que sea nacional. Si es una incertidumbre nacional, ¿cómo podemos hacer para disminuirla? Entonces, ahí es donde podemos realmente comenzar a hacer lo que sería el análisis de los resultados que vamos obteniendo. Esta plantilla, más allá de poderla utilizar a nivel nacional, ustedes si quieren pueden simplemente, vieron que aquí se puede seleccionar los sectores, pueden seleccionar un sector y hacer el análisis que sea solamente para el sector que ustedes estén trabajando, además de poder hacerlo, por supuesto, para el inventario, para el total nacional. O sea que es muy, muy versátil. Y lo que tiene que facilita es que ya está precargada, programada, o sea que eso facilita muchísimo el trabajo. Por último, quería mostrarles, y que me parece bien interesante, tener esta listita de control de calidad, ¿sí? De actividades generales y de los cálculos. Esto es fundamentalmente para los cálculos, pero es bien importante para poder asegurar que hemos ingresado de forma correcta la información. O sea que también tiene una listita de control de calidad que es importante para irle poniendo sí o no, ¿sí? Me parece que estoy ahí bien de tiempo, como para preguntas.
Muchas gracias, Guada. Efectivamente, estamos justo en el borde. Primero, antes de seguir, me gustaría pedirles, por favor, la retroalimentación que nos puedan dar en el Menti que estoy copiando en el chat. Le agradecería un montón su retroalimentación. De verdad, nosotros tomamos estas, ¿cómo se llama? Esta retroalimentación y lo ocupamos. Y voy a ser súper honesto porque hoy día, gracias a la inteligencia artificial, lo que hago es tomar los resultados de las encuestas que hacemos, le voy pidiendo que me organice lo más relevante y así vamos armando. Y justamente ahora es súper importante porque durante diciembre partimos con el análisis de toda esta información para planear el plan de trabajo de la red de transparencia climática para el próximo año. Entonces, le agradeceré enormemente puedan darme su retroalimentación a esta actividad. Eso partiría antes de agradecer, Guada, por presentar estos ejemplos. No sé si hay alguna duda, consulta. Podemos abrir el espacio para duda y consulta. ¿Alguna opinión por ahí, por allá? También es interesante conocer la opinión de ustedes. Si es que alguien tiene experiencia trabajando con incertidumbre y nos quiere dar su opinión al respecto, cómo ha abordado esto. Muchas gracias, Karina. Y tenemos también contarle que Civic GSP es un proyecto que sigue hasta el 2026, así que el próximo año nos estaremos viendo nuevamente en esta actividad y cosas por el estilo. Así que ya estamos construyendo el plan de trabajo para el próximo año. No sé si alguna otra duda, consulta o como les digo, compartir su experiencia. Muy buenos comentarios tenemos en el chat hacia lo que acaba de presentar Guadalupe. Buenísimo, me alegro mucho por los comentarios que hace Julia, Lisandra, Jenny, Karina, Nubia, Georgina. Un gusto saludarte, Georgina. Entonces, yo entiendo que no habría más comentarios ni consultas. Dejaríamos hasta acá la sesión de hoy día y también comentarle, Guada me va a mandar la presentación y probablemente ya la próxima semana estará lista. Les voy a mandar, obviamente, como siempre lo hago, les mando un correo a ustedes diciéndoles ya está lista la presentación y la grabación de esta actividad. Eso sería entonces por nuestra parte. Muchas gracias, Guada. Una vez más te quedo debiendo miles de favores. Y bueno, un aplauso virtual gigante a Guada y gracias también a todos los participantes, Yusbeli, Andrés, Julia, que nos están dando. Nos estamos viendo y por favor, les pido, dennos su retroalimentación. Es vital para poder construir un plan de trabajo que sea apropiado a las necesidades de la región. Un abrazo gigante a todos. Hasta aquí quedamos con esta sesión. Chau. Muchas gracias, saludos para todos y todas. Chao, chao. Nos vemos. Chao, Guada, gracias. Te pasaste.